Seguimos con la pregunta número 7. ¿De qué debemos tener cuidado y sobre qué debemos insistir acerca de las supuestas o probables revelaciones que Dios ha dado? Primero, tener cuidado que nunca permitir que ni en teoría ni en la práctica se coloquen tales revelaciones a igual nivel que la Biblia. Debemos insistir que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo y su obra en el mundo que esté contenido en estas revelaciones, pero no en la Biblia. Y por ahí van a aparecer muchos libros, que si el libro del Mormón, escritos de Elena G. de White, y bueno, muchas cosas más, hermanos, de tantas cuestiones herejes que se están escribiendo, ¿sí? Y debemos insistir que Dios no nos exige que creamos o obedezcamos ninguna directiva moral que nos venga mediante tales medios, pero que a la Biblia no lo confirme. La Biblia contiene todo lo que Dios quiere que creamos y hagamos, no necesita ayuda. Acuérdate, esta es nuestra regla de fe, o sea, de qué es lo que debemos de creer, y conducta, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer, lo que aquí está explícito, implícito. Si no lo dice, hermano, aunque alguien me diga, no, pero es que esto creo que, espérate, demuéstramelo con la Biblia que en realidad es pecado. Eso es muy importante checarlo. 8. ¿Cuáles son las varias maneras en cómo se le hace daño a la iglesia y a la vida de los creyentes siempre que añadimos algo a la lista de pecados que prohíbe la misma? El Espíritu Santo no dará poder para la obediencia a reglas que no tienen aprobación de Dios en la Biblia, hermanos. Ni los creyentes hallarán deleite en obedecer mandamientos que no están de acuerdo a la ley de Dios. Piden victoria sobre supuestos pecados que no lo son. Y si no lo logran, tienen una culpabilidad por algo que ni siquiera era pecado. Pero como su pastor les dijo que si era pecado, ya se sienten pecaminosos. Es una culpa falsa. Hay desaliento en la oración, frustración, a veces se alejan. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de caer en un legalismo extremo, hermano. Mucho cuidado con eso. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. No tenemos que agregarle a la lista que ya la Biblia da. ¿Qué nos recuerda la aplicación práctica número 6? ¿Y qué es lo que también quiere decir, hermano? Que el enfoque de nuestra búsqueda de la voluntad de Dios debe estar siempre en la Biblia. Antes de buscar dirección mediante oración, sentimiento, Espíritu Santo, aparte de la Biblia. Y aclaro, no es que no vamos a orar. Pero cuando yo le voy a pedir en oración a Dios, Señor, dame sabiduría, te aseguro que Dios te va a decir, bueno, lee más las Escrituras. ¿Por qué? Porque no está, Señor, pon en mi mente un sentir o muéstramelo a través de una visión o de una revelación. Te va a decir, no, lee las Escrituras, ahí está el mandato. También si alguien dice tener un mensaje de Dios, de algo que tenemos que hacer, nunca debemos dar por sentado, mi hermano, que es pecado desobedecer tal mensaje a menos que pueda quedar confirmado por la aplicación de la misma Biblia a nuestra situación. Por ejemplo, si el líder dice, hermano, tenemos que orar sin cesar. O sea, es que eso lo dice la Biblia, no es autoridad de un pastor, es autoridad de la palabra. Tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Son mandatos bíblicos y eso no es cosa que sale de un hombre, sale de la palabra. Pero si por ahí alguien te va a decir algo que no tiene nada que ver con un mandato bíblico, desobedécelo. No estarás desobedeciendo a Dios sino a un hombre. Ahora, 10. ¿Cuál es una característica de muchas sectas religiosas y cuál enseñanza de los mormones es un ejemplo de ello? Ellos martillan porciones o enseñanzas oscuras y usan a veces un texto y el texto lo sacan de su contexto y lo agarran como pretexto para su herejía. Por ejemplo, los mormones se bautizan por sus seres amados que murieron sin haber sido bautizados. ¿Sabe de dónde se agarran? De 1 Corintios 15, 29. De otro modo dice el texto, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Pablo estaba haciendo referencia a una costumbre pagana que había en Corintio de que se bautizaban por los muertos. En ningún momento dijo que estaba bien o que era una doctrina para obedecer. No, eres tú el que está vivo, el que tienes que, después de ser discipulado y arrepentirte, bautizarte. La salvación es personal. Yo no puedo hacer cosas para mérito de mis familiares. Eso es como el asunto de hacer obras o hacer misas o hacer rezos para sacar a un familiar del purgatorio y llevarlo a descansar. Eso es una mentira que la Biblia no enseña. Y eso es lo que creen los mormones con el bautizo de los muertos. Están erradísimos. 11. ¿Sobre qué temas ha habido y se han mantenido diferencias denominacionales? Mira, hermano, son muchos, pero aquí está. Forma apropiada de gobiernos de la iglesia. O sea, hay tipos de gobierno episcopal, congregacional democrático.
representativo federal, que es el presbiteriano, y cada uno puede tener su punto de vista, pero son puntos secundarios. La presencia de Cristo en la cena del Señor, unos creen que es simbólica, bueno, unos creen en la transustanciación, otra en la consustanciación, lo veremos algo de eso en la historia de la iglesia. Eventos que rodean al retorno de Cristo. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cuáles son las señales? ¿Será sin señales? ¿Es inminente? ¿No inminente? ¿Es antes de la tribulación? ¿Después? Un montón de cosas que tienen que ver, que lo veremos en escatología, ¿sí? El tipo de personas que debe tomar la cena del Señor, ¿solo los bautizados en agua? ¿O quiénes implicaría? ¿Cómo Dios planeó que los méritos de la muerte de Cristo se aplican a los creyentes y a los que no creen? Y el término de la soterología, ahí entran los puntos arminianos y calvinistas, lo veremos en la doctrina de la salvación en segundo año. ¿Quiénes son los candidatos a bautizo? La correcta comprensión del bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo es? O sea, etcétera. La predestinación, si se pierde o no la salvación, son temas que han marcado diferencias denominacionales entre una y otra denominación. Hermanos, pero hay muchos puntos fundamentales en los que estamos unidos. Pero esas diferencias las vamos a estudiar y las vamos a conocer. Pero hermano, en toda la Biblia siempre tiene respuesta. Así que el problema no es que la Biblia no haya unificado la fe. El problema es que a veces malinterpretamos o le hacemos más énfasis a una creencia que a otra que está en la Biblia. Y por eso es que se hacen las diferencias. Ok. Por ahí, hermanos, les voy a comentar. Les di la otra hojita sobre la Biblia, el origen lingüístico, su significado, datos importantes sobre la palabra Biblia, ¿sí? Los escritores del Nuevo Testamento emplearon para el Antiguo Testamento términos como escrituras o sagradas escrituras, que es lo que dice el Nuevo Testamento del Antiguo. Hermano, la Biblia hebrea tenía 3 divisiones, que era la ley, los profetas, las escrituras. La Biblia está dividida en 39 libros del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Sí, es igual al pacto o convenio. Cuando la Biblia habla del Nuevo Testamento, habla del nuevo pacto. Por eso ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Sí? Se empezó a usar el término testamento a partir de Tertuliano. Antes se usaba antiguo y nuevo pacto. Hermano, muchas cosas importantes que les di en esa otra hojita, que se las mandé en una imagen. No sé si les había ayudado en hoja el día que les entregué el cuestionario, pero analícenle, son muchos datos que van a ser de bendición. Lo dejo hasta aquí. Estén pendientes, por ahí les mandaré igual a través de esta forma en imágenes el material que vamos a estudiar para esta semana, que tiene que ver con la inspiración de las escrituras, hermano. Y échenle ganas, estén estudiando, hagan sus tareas, porque a finales de mayo estaremos haciendo exámenes. Esperamos en Dios que ya haya terminado la cuarentena. Si no, bueno, pediremos guía a Dios para ver cómo irlo haciendo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sigamos orando los unos por los otros y busquemos siempre, hermanos, refugiarnos en los brazos de nuestro Dios. Bendiciones a todos.